Shalom. Nuevamente, hoy, desde la ciudad de Jerusalén, Besirat Ishmaya, con el permiso del cielo, nos encontramos aquí para difundir una enseñanza más de nuestros sabios. Y en esta ocasión vamos a retomar el estudio que tenemos sobre el libro del Sefer Oshea, de Oshea Naví. La vez pasada habíamos terminado el capítulo 2 y debido a que el capítulo 3 es muy corto, vamos a intentar hacer hoy el 3 y el 4 y una conclusión sobre este estudio. Habíamos dicho la vez pasada, en los últimos Pesukim del capítulo 2, que se hablaba de la redención del pueblo de Israel, de cómo esta redención se iba a dar en el momento que el pueblo de Israel regresara a su tierra, que es la tierra de Israel. Y habla de cómo esta redención se iba a demostrar en los frutos de la tierra, en el aceite, en el trigo, la abundancia de la tierra. Y empieza así el capítulo 3. Y dijo el Eterno, una vez más, a mí, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. O sea, que el amado la ama, pero ella no le importa y transgrede la unión de ellos. Y explica, dice, como el amor del Eterno para los hijos de Israel. Recordando que acá cuando habla de Israel se refiere al reino del norte, que en ese momento se llamaba reinado de Israel. Dice, ¿por qué? Porque ellos siguen a otros ídolos y aman frascos de vino. Dice, y yo la compré, la adquirí para mí por 15 monedas de plata y un homer de cebada y una medida más de cebada. Y dijo a ella, muchos días estarás conmigo y no fornicarás y no serás de ningún varón. Y también yo seré para ti. Habla de cómo es que el pueblo, Hashem adquiere al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Y cómo en ese momento es como un acuerdo entre él y la mujer, la congregación de Israel, de que uno van a respetar al otro. Y acá habla Hashem una profecía que le da a Oshea sobre lo que va a ocurrir cuando se destruye el reino de Israel. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin señor y sin sacrificios. O sea, no vamos a tener ningún servicio en el templo. Entonces aquí hay los comentaristas que hablan de que este pasuk también está hablando de cuando suceda la rebelión de Yehudá, aunque en este momento él solamente está hablando para Israel. Dice, van a estar sin sacrificios y sin estancias y sin respaldo y sin idolatría. Y explican los sabios que en verdad desde que el pueblo de Israel salió al cautiverio, al exilio, dejaron la idolatría. Pero en el mismo momento que hay idolatría, tampoco hay trabajo de Hashem como Hashem nos pidió que hiciéramos. Y explicaban los rabinos del Talmud que la diferencia entre el primer templo y el segundo templo es que en el segundo templo ya no estaba el arca del pacto, el pectoral ya no respondía como cuando respondía en el templo de Shlomo, y que también al sacerdote, al Kohen Gadol, le faltaban el Urim y el Tumim en los hombros. Nos narran que antes de la cosecha el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, se presentaba en el templo y le preguntaba a Hashem cuál es el momento propicio para sembrar y para cosechar. Y que Hashem le respondía. ¿Por qué? Porque era la bendición de Hashem, que les decía cuándo era el momento propicio para ellos. En el segundo templo esto ya no estaba. Y dice, bueno, pero por el lado contrario tampoco teníamos idolatrías. Dice el Pasuk 5 del capítulo 3. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Dios y a David, el rey, y a atemorizarse del Eterno y en su bondad en los días futuros. Y bueno, acá vemos nuevamente cómo se pronostica que al final de todo este exilio, que estamos ya, Baruch Hashem, próximos a terminar, a concluir, dice, van a volver a buscar el reinado de el rey David.
Y recordemos nuevamente, la casa del norte, el reinado del norte en Israel, estaba bajo el reinado de Yarovam, quien lo instituye, que si no mal recuerdo desde la casa de Efraín, y por eso sobre él muchas de las profecías de castigo y de maldiciones van a ir sobre Efraín. ¿Por qué? Porque es quien en ese momento tenía en cierta forma el reinado del norte. Y continúa con el capítulo 4 y dice: oíd la nebuá del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra. Dice, porque ya no hay verdad, ni gesed, ni misericordia, ni sabiduría de Hashem en la tierra. Y sobre este pasuk explican nuestros sabios, un maestro que tenemos acá en Israel, que se llama Uri Sharki, que es un experto en el lectero de Rambam. Dice, este pasuk resume toda la enseñanza de Rambam. Dice, ¿por qué? Porque nos está hablando, dice, del emet, del gesed, del conocimiento, el dat. Y Rambam explica, dice, el dat nos lleva al sejel, la sabiduría nos lleva al intelecto, a perfeccionar el intelecto. Y esto nos lleva también al gesed, que es una manifestación de nuestro pensamiento. Y el gesed es una mida, es una característica, una característica, un comportamiento. Y entonces Rambam en este pasuk nos hace al revés. El profeta Osea en este pasuk nos resume todo el análisis que Rambam hace, o le da a Rambam todo el material para analizar los profetas, porque al final de cuentas se resume en este pasuk la enseñanza de Rambam. Ya hemos dicho en otras ocasiones que Rambam es uno de los rabinos que mejor desmenuza, mejor clarifica y va muy metodológicamente siguiendo las palabras de los profetas para desentramar su contenido. Dice, en la tierra no hay sabiduría de Hashem en la tierra. Perjuran y niegan y matan y roban y cometen adulterio, y eso es lo que domina. Y la sangre se enfrenta con sangre. Por lo tanto, será enlutada la tierra. Y serán arrancados todos los que moran en ella. El animal del campo y el ave de los cielos y también los peces del mar desaparecerán. Y explican los sabios que esto se cumplió y que lo veíamos muy claramente, porque durante 2000 años, sin importar qué imperio, qué gobierno, qué tribu o qué pueblo quisiera apoderarse de la tierra de Israel, no había quien se mantuviera, no había bendición, no había prosperidad en la tierra mientras el pueblo de Israel estaba fuera de ella. Y es sobre eso, sobre lo que los mismos espías que envía Moshe le dicen, es una tierra que consume a los que la habitan. Y esto fue lo que pasaba con todos los pueblos. Llegaban los romanos, morían. Llegaban los árabes, también. Los bizantinos, los cristianos. Sin importar el pueblo que quisiera mantenerse acá, no podían. Tan es así que el Imperio Otomano, cuando controla más tiempo toda esta región, no mantiene un reinado o una ciudad principal en lo que hoy es el Israel, sino que gobernaba desde Siria, desde Damasco, gobernaba toda esta región. ¿Por qué? Porque era un lugar inhóspito. Y ahí vemos cómo es que a través de los años la palabra de Hashem se mantiene. Dice el pasuk 4, dice, de cierto el varón no luche ni reprenda contra otro hombre, porque tu pueblo es como los que riñen a los sacerdotes. En aquella época, cuando llegaba el profeta para decirles están haciendo mal, lo apedreaban, los mataban. Entonces, al final los profetas que profetizaban la verdad, que venían a reclamar al pueblo su comportamiento delante de Hashem, se acabaron. ¿Por qué? Porque los habían matado a todos. Dice el pasuk 5, y tropezarás. ¿Por qué? Porque ya no tienes quien te guíe en el día este. Y tropezará también contigo el profeta. ¿Qué profeta? ¿Cuál es el profeta que iba a tropezar con ellos?
El falso profeta. Tenemos muchos ejemplos en el Tanaj, y uno de ellos que ahora se me viene a la mente es con Ahab, el rey Ahab. Cuando sale a la guerra, invita al reino del sur, si no mal recuerdo es el rey Manashe, que por favor lo acompañe a pelear contra el reinado de Aram. Cuando el rey Manashe sale con él, le dice, bueno, vamos a consultar a los profetas, cuál es la recomendación, si vamos o no vamos. Él trae muchos profetas de los ídolos. Y el rey del sur le dice, espérate, me traes todos estos, pero no tienes un profeta de Hashem. Tráeme uno de Hashem, yo quiero escuchar qué es lo que Hashem nos dice. Dice, ¿por qué? Porque estos profetas decían, sí, salgan a la guerra, te va a ir todo muy bien. Pero dice, no, yo quiero escuchar al profeta de Hashem, porque él es el que de verdad me va a guiar. Aquí dice, vas a reñir tú con el profeta y contigo va a caer. Dice, como si fuera de noche, y serás arrancado de tu madre. Tu madre puede ser o la tierra o la congregación de Israel. Bien sabemos que después estas 10 tribus que están en el reino del norte van a perderse casi de manera total. Hoy en día no son contadas. Y Pasuk 6, y fue arrancado mi pueblo, porque no tenía sabiduría, porque el conocimiento aborreciste, y también te oponías a brindármelo, el conocimiento, y olvidaste, por lo tanto, la ley de Hashem, tu Dios. Así Hashem olvidará también a tus hijos. Otra vez, en el momento que explican los sabios que tú no sabes a quién te diriges, en el que tu segel, tu conocimiento, tu entendimiento no lo diriges para apegarte a Hashem, acercarte a Él, no sabes delante de quién estás. Por eso es toda la idolatría. Y en el momento que tú dejas a Hashem, Hashem te deja a ti. Dice, y entonces eso va a ocasionar que también tus hijos me olviden. Dice, de acuerdo a sus mezclas, así transgredieron contra mí. Su honra en deshonra cambiaré. Comen del sacrificio de transgresión de mi pueblo, y a su delito alegran sus almas. Y será así como el pueblo, el sacerdote, y castigaré a él en sus caminos, y la obra regresaré a él. También, cuando el rey Yarovam ben Nebat levanta el reino del norte, los levitas y los sacerdotes en su mayoría se escapan del reino del norte y se van al reino del sur. Por lo tanto, Yarovam ben Nebat tiene que tomar a gente que no son de la casa de Aarón, de la familia de Aarón, de los levitas y de los sacerdotes, y pone a cualquier persona ahora como profeta, como sacerdote. Dice, a ese sacerdote yo lo voy a castigar. ¿Por qué? Porque tendría él que saber, como Israel normal, que está haciendo mal. Dice, pero el hecho de que haya querido perseguir el dinero y el honor y querer como elevar su posición, dice, le costó, y por eso a él le voy a regresar también sus acciones. Dice, y comerán y no van a hartarse, y van a transgredir con fornicación, mas no van a fructificar, porque el Eterno dejaron. Transgrederán con adulterio y con vino, y todo esto daña el corazón. Mi pueblo a su leño llama, y a su palo le pide respuesta. El espíritu de transgresión lo hizo errar, y la transgresión de adulterio debajo de sus ídolos. Explican los sabios que la bodá será es comparada con la idolatría, que la idolatría es comparada con el adulterio. ¿Por qué dice? Porque tienes un Dios, tienes una guía, pero no la quieres y vas detrás de otro. Es como una mujer que tiene un hombre, que le da todo. Su esposo le brinda tranquilidad en el hogar, le da el sustento, pero la mujer quiere más, quiere algo más, y va y busca. Dice, esto es idolatría. Dice, y todo esto te engañó. Dice, el vino te corrompió. Dice, las fiestas te llevaron y te alejaron de Hashem. Y sobre esto
el profeta Yeshayahu explica, abunda más, todo su capítulo 7 en el del libro de Yeshayahu está hablando sobre este evento, o sea, cómo la transgresión del adulterio es similar a la boda Zara, y cómo el vino y cómo toda esta boda Zara, porque había una idolatría que era a través del vino. Dice, cómo todo esto te fue confundiendo. Dice, sobre las cenizas de los montes sacrificabas, y sobre las cimas de los montes ofrecías tu incienso. Debajo de la ceniza del árbol, no recuerdes, álamo o roble, que daban buena sombra. Creo que son los cedros, porque es como el Líbano. Por lo tanto, fornicarán vuestras hijas y vuestras nueras serán adúlteras. Y de nuevo, trae aquí lo que son los inciensos, el vino, las libaciones, los perfumes, el alcohol y las relaciones de adulterio. Dice, todo esto se envolvió y te mezcló y te confundió. Dice, y tus hijas, dice, van a estar adúlteras, y tus nueras también, lo cual va a llevar a que la siguiente generación no van a saber de quién es padre y quién es el padre de ellos. Dice, y no castigaré a vuestras hijas cuando transgredan con fornicación, con adulterio, ni a vuestras nueras cuando sean adúlteras, porque ellas con las confundidas se apartaban, y con las mujeres sacrificaban, y el pueblo que no entendió fue castigado. Dice, entonces, el hecho de que tú estuvieras llevando idolatrías a estas mujeres que eran idólatras de otros pueblos, como Jezabel, que fue la que introdujo a la idolatría al rey Jeroboam, dice, lo mismo va a pasar con tus hijas. Dice, si tú vas para allá, tus hijos te van a seguir, y tus hijas, y después no vas a tener descendencia clara de quiénes son tus hijos y quiénes no. Dice, por eso este pueblo lo va a ser castigado. Dice, si transgredes tú, Israel, con el adulterio, que Yehudá no pierda, no se transgreda, y no vengan al Gilgal, y no subas a Beit Aven. Beit Aven, explícanos ellos, es Betel. Betel fue una de las últimas ciudades donde el tabernáculo, el campamento donde se manifestaba Hashem, el que construyeron en el desierto, Moshe y Betzalel, estaba en Betel. Entonces Betel era un lugar especial, un lugar de fiesta, de regocijo, de alegría, de santidad. Pero el pueblo de Israel, con todas sus transgresiones, con las idolatrías, transformaron este lugar, con el becerro que puso allá Yarovam ben Nebat, de un lugar de santidad a un lugar de tumá, de impurificaciones. Y por eso ya no le llama Betel, le llama Bet Avel, como la casa de la transgresión. Y si no juréis, porque vive Hashem, como la vaca descarriada, se alejó Israel, y ahora los pacentará el Eterno como a carneros en el campo. Aquí explican los sabios, dice y la gente que sabe de eso también, sabios, los rabinos de la época que eran pastores, explicaban, dice, un rebaño de vacas se mantiene unido, van en grupo, pero los chivos no, los chivos cada quien va por su lado. Dice, Hashem te juntó como un rebaño de vacas, te dejó junto, y tú como los chivos agarraste cada quien por tu lado, y ahora cada quien hace una idolatría diferente. Dice, Hashem ahora dice, va a ser el que tiene que regresarlos a todos ustedes como al corral, ¿no? Hashem te dejó junto y tú te fuiste cada quien uno por su lado. Dice, junto a las idolatrías, junto a los ídolos está Efraín, y dice, aléjate de él, porque su vino ya está agrio, ya no es un vino de festividad, ya es un vino que apesta, que aleja a la gente, acerca a las moscas y la sociedad. Dice, pero siguen tomando de él, y eso los lleva a transgresiones de adulterio. Dice, se acabó el amor que les tenía, y queda solamente la deshonra de los príncipes. Dice, la gente que en un momento eran importantes, como Efraín, que era una tribu importante, dice, ahora ya es despreciada para Hashem. Dice, la ató al viento, a sus alas,
y será avergonzada por sus transgresiones en sacrificios. O sea, ahora que la actual viento, ¿qué va a pasar? Que va a ser dispersada por todo el mundo. ¿Qué es lo que al final va a pasar? Explican los sabios que no hay que terminar un estudio con textos negativos y tristes. Así que vamos a saltar al capítulo 6, porque el capítulo 5 va a hablar sobre el mismo tema. Y el pasuk del capítulo 6 dice: venid y tornen al Eterno, que Él nos arrebató, pero nos va a curar. Él nos hirió y nos va a dar curación, nos va a dar salud. Nos dará vida después de 2 días, y el día tercero nos regresará la vida y estaremos delante de Él. Los que saben dicen que estos 2 días hablan de 2 milenios o de 2 periodos, y que en el tercer día o en el tercer periodo Hashem nos va a dar vida. Si son milenios, ya pasaron 2 milenios sin Beit HaMikdash. Besrat Hashem, que prontamente en ese tercer día Hashem nos recuerde y nos reconstruya el Beit HaMikdash, la casa de David, y que podamos alegrarnos. Explican los sabios, si las naciones supieran lo que perdieron ellos cuando nosotros perdimos el Beit HaMikdash, dice, en ese momento, dice, entrarían en depresión profunda. Dice, porque el Beit HaMikdash, si bien nosotros teníamos provecho de él físicamente, dice, espiritualmente toda la tierra se beneficiaba. Cuando en Sukkot se sacrificaban 70 toros, se dice, explican los sabios, que era uno por cada nación, de las 70 naciones primordiales de la tierra. Así que si en ese momento la gente supiera lo que perdió también, dice, estaríamos todos llorando y de luto. Besrat Hashem, que prontamente veamos el servicio del Beit HaMikdash, a los Kohanim y sus sacrificios, a los Levim y sus canciones, a Israel y sus guardias, desde Jerusalén, esperando que se encuentren bien, con refuá para ustedes y sus familias, refuá para todo el pueblo de Israel. Esperamos sus preguntas, sus comentarios, y nos vemos en la próxima clase desde Jerusalén nuevamente. Shalom.